Vamos a hablar del HTML y el CSS como componentes principales de la web y cuál es el futuro y en qué momento estamos ahora con ello. Yo soy Daniel Martínez, @Wacos, estoy con los chicos de Platzi, aquí en Silicon Valley, y vamos a ver un poco lo que queremos hacer con nuestra web. O sea, el HTML, y ahí vamos al grano, es lo que nos va a nosotros a enfocar. Es un poco lo que va a estar siempre presente en nuestra web, igual que el CSS. Pero no es, aparte de ser fácil, no es lo único, o sea, no es el único tema que nosotros tenemos que manejar, no es la única parte que tenemos que tener en cuenta. El HTML y el CSS y ya. El HTML y el CSS van a obedecer a un montón de parámetros, a muchísimas características y condicionales que antes no existían. Antes nosotros simplemente teníamos una pantalla de 800 x 600, 1024 x 768, poca interactividad, poca interacción, eran como los panfletos que nos repartían en el buzón de correo o a la salida del supermercado. Eso ha cambiado muchísimo y por supuestísimo nos ha cambiado a todos nosotros la manera de enfocar, la manera de verlo, la manera de desarrollarlo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, como decía el gran Stephen Hay, nosotros ya no hacemos webs, nosotros no hacemos páginas web, hacemos sistemas, hacemos componentes, sistemas de web. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de tener en cuenta todos los pasos que vamos a tomar para que esto quede tal como queremos, ¿vale? El primer paso, o uno de los pasos principales y más importante que tenemos que hacer al realizar nuestra web, es el inventario de contenido. El inventario de contenido es el que nos va a definir exactamente eso, el contenido de nuestra web. Y como sabemos todos, el contenido es el rey. El inventario de contenido es muy práctico en todo el proceso de creación porque es el que va a partir de él. En él vamos a basar todo lo demás que hagamos. En él vamos a basar todo lo que tengamos que generar, todo lo que tengamos que crear. Y por supuesto, tenemos que clasificar o jerarquizar, por decirlo de alguna manera, ese contenido. ¿Qué es lo importante? Yo tengo una tienda online. ¿Qué quiero? A lo mejor, antes de mostrar los productos, quiero un primero encabezado que esté siempre presente, donde todos los nuevos usuarios se puedan dar de alta en el newsletter. Eso forma parte del inventario de contenido. Entonces, nuestro formulario de newsletter sería una de las principales, o el contenido número uno, el que siempre debe estar presente. El otro contenido debe variar. Y cuando digo siempre me refiero a pequeñas resoluciones, medianas, grandes, dispositivos de diferente tipo, de diferente lectura como screen readers, etcétera, etcétera. Teniendo ese contenido y este proceso, como veis, estamos viendo cómo ha cambiado con respecto al proceso anterior, que era utilizar Photoshop y hacer el diseño. Ahora no podemos hacer eso. Ahora, sencillamente, y más adelante os explicaré por qué Photoshop hay que enfocarlo desde otro punto de vista cuando nosotros estamos diseñando, creando toda la parte visual y toda la estructura, toda la atmósfera de diseño de nuestra web. ¿Vale? Ese contenido, lo que vamos a hacer con él es crear unos wireframing. O sea, los wireframing no es otra cosa que posicionar ese contenido como nosotros queremos que se muestre, basados en esa jerarquía que hablábamos anteriormente. Estás viendo, ya no me estoy limitando únicamente a hacer un PSD y ver qué bonito queda y pasarlo a HTML. He creado un contenido, he creado una estructura, no una estructura, un contenido, simplemente una lista de elementos que van a ir en mi web, como un slideshow que muestre esto, lo necesito, está en el segundo orden de jerarquía, una pequeña encabezado que tenga información, está en el primer orden de jerarquía. ¿Qué tipo de información? En el caso de mi tienda online, que te hago los envíos gratuitos, que el envío llega el siguiente día y que tienes un teléfono para contactarme si cualquier cosa te ocurre, así como la newsletter, el alta a la newsletter, que es muy importante para mí. Si tengo un blog, a lo mejor el link a los RSS, etcétera, etcétera. Cada proyecto es diferente. Como decía Cristian, cada enfoque es diferente y cada enfoque nos va a ayudar también a lo mejor modificar esto que os estoy diciendo. Lo interesante es que esto no está escrito sobre piedra, esto podemos cambiarlo, podemos modificarlo para que trabaje siempre a nuestro favor, para que se cumpla el objetivo de nuestro proyecto. Entonces, los wireframing no es otra cosa que eso, que definir la estructura de ese inventario de contenido previo que hemos generado. Hasta ahora no hemos utilizado Photoshop, por ejemplo, hemos utilizado papel y lápiz. Porque sí, somos así. Es mi herramienta favorita para crear wireframings, papel y lápiz. O sea, para yo definir el contenido,
Lo genero normalmente con papel y lápiz porque es como más cómodo me siento. Sin embargo, no tenéis por qué hacerlo vosotros. Las herramientas son siempre para que se ajusten a nuestra manera de trabajar y nos hagan trabajar mucho más rápido. Hay varias herramientas online como InVision, Balsamiq, que son muy buenas para crear wireframings y prototipados bastante simples, o sea, nada ajustado a la realidad. Tener en cuenta eso, un wireframing no debe ser ajustado a la realidad. Es simplemente hacernos una idea de posicionamiento de elementos. Entonces tenemos que elegir cuál es la estrategia, cómo va a fluir el contenido y si algo es necesario o no. Esto, básicamente, aunque lo plasmemos en el wireframing, es muy ligado a lo que es el inventario de contenido. En el inventario de contenido decidimos también cuál es la estrategia y cómo va a fluir el contenido. Sin embargo, en el wireframing lo mostramos. Lo de si es necesario es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si algo no es necesario, entonces podemos eliminarlo, podemos ocultarlo, pasarlo a un segundo plano, podemos mostrarlo más adelante, podemos mostrarlo en otro sitio. Tener en cuenta que toda la información que no sea de verdad necesaria es algo que va a distraer al usuario de lo que nosotros consideramos primordial. Siempre hay que tener en cuenta eso. El usuario queremos que haga algo. Si le damos otras opciones que no tienen esa prioridad, esa jerarquía en el orden de importancia de nuestro objetivo, ahí estamos fallando. Porque el usuario puede tomar esas opciones e irse por otro camino que a lo mejor no le lleva a ningún lado. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Si creemos que algo sobra, lo quitamos. Es por eso que hoy en día el diseño web tiende muchísimo más a ser minimalista. El diseño, a pesar de que el front tiende a ser minimalista, como estáis viendo en la parte de atrás, para crearlo nos complicamos cada vez más la vida. Diseños minimalistas, diseños flat design, también todo ello nos lleva a que todo sea mucho más fácil, a que el usuario pueda ir al grano más rápidamente. Y si le ponemos algo que no es necesario o que no lo va a llevar a donde nosotros queremos, le estamos dando una opción para que se escape. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que estructuramos, que hacemos ese wireframing, también basado en una estructura de contenido, tan simple como lo que conocíamos previamente como el sitemap. Ese sitemap pues, nos puede dar una idea para generar esos wireframing. Cada wireframing yo lo que suelo hacer es agarrar mis wireframing en papel, los pego en una pared y los voy estructurando según como yo quiero más o menos que estén estructurados en la web. Este proceso no es engorroso para nada, no es complicado ni lleva mucho tiempo. Únicamente esto es lo que va a definir gran parte de nuestra web. Dónde va ubicado y qué va ubicado. O sea, eso quiere decir, yo tengo esto y lo voy a poner aquí. Yo tengo esto y lo voy a poner aquí. Nos ayuda también, nos da una base como diseñadores toderos le decimos en España el que hace de todo, porque muchos intentamos hacer de todo, muchos somos freelance e intentamos trabajar la parte de backend para adaptarlo a WordPress, la parte de diseño, la parte de adaptación HTML y CSS. Es difícil, pero sé que muchos tenemos que hacerlo y muchos estamos allí trabajando y luchando con ello. Otros formamos parte de un equipo bastante extenso donde solamente tenemos una función u otra, en cuyo caso si cada uno hace una función u otra, este proceso es muchísimo más factible y marca unas guías de trabajo mucho más estables. Entonces es importante porque cuando nosotros trabajamos como independientes o con una empresa, independientemente de cualquiera de los dos casos, tenemos un jefe o tenemos un cliente. Si con él hemos decidido ya qué es más importante y si con él hemos decidido ya qué contenido va a ir, nos estamos ahorrando muchísimo tiempo en trabajo cuando él más adelante diga quiero cambiar esto y vosotros le decís no, acuérdate que no quiero cambiarlo porque lo hemos puesto allí, que porque tiene esta importancia y es más importante que esto y que esto, y si lo cambiamos vamos a perder ya lo que en un principio acordamos que sería lo más importante para el proyecto. Siempre hay que estar pensando en el proyecto. No dejéis que un cliente os diga, por ejemplo, a mí mi web no me va en Internet Explorer 8, no la quiero que vaya a Internet Explorer 8. No, puede que tenga razón, pero también puede que no. Vosotros tenéis que asesorar un poco. Este es nuestro trabajo. O sea, nosotros no solo hacemos CSS y HTML, nosotros también tenemos que ver un poco cómo se comporta la web. Hay muchos casos en los que la única persona que entra con Internet Explorer 8 a una web es el cliente. Y todos esos cambios que estamos haciendo es únicamente para el cliente, que es la única persona que no nos va a comprar nada en esa web, pues sencillamente tenga un acceso y la pueda visibilizar de manera correcta.
Tener cuidado con eso, tener cuidado siempre con el Analytics, es una de las herramientas más importantes para nosotros decidir tanto el inventario de contenido, si ha existido una versión previa de la web. Si no, obviamente, tenemos que ir viendo con el Analytics si el inventario de contenido que hemos hecho es el correcto, si la estructura que hemos hecho es la correcta. Discutía yo con un amigo hace poco, con un UX muy en España, que ha colaborado con el armario de la tele, la web del armario de la tele y varios sitios parecidos, que él es UX y él está diciendo, yo creo que dentro de poco tendré que ponerme a redefinir mi rol en esto. Porque creíamos que el Analytics iba a sustituir al cargo de UX. Porque cada vez el UX se basa en medición, más que en psicología y experiencia. Esa psicología y esa experiencia es muy importante para intentar definir un pequeño camino. Pero si es correcto o no es correcto, el Analytics es el que nos lo va a decir. O sea, ya lo siento por todos los que tienen su fe y su esperanza puesta en el UX, pero debemos tener siempre en cuenta eso. Al fin y al cabo, el usuario nunca va a hacer lo que esperamos. Nunca. El usuario jamás va a hacer lo que vosotros queréis que el usuario haga. Eso requiere un proceso muy largo de trabajo, y no solo de trabajo, de test A/B. Los test A/B son una herramienta muy importante para los que no los conozcáis. Los test A/B nos permiten crear dos versiones de un mismo sitio web y medir qué es lo que más ha hecho la gente con una versión o con otra. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que un botón verde es mucho más llamativo, que un botón verde incita a darle clic, un botón rojo todo lo contrario, es mucho más prohibitivo, es un color muy prohibitivo. Sin embargo, eso no siempre es así. Dependiendo de la estructura, dependiendo de la forma y del contexto, hemos hecho pruebas con muchísima gente, y las pruebas son tan fáciles como poner una home, por ejemplo, o una landing X, una web, un HTML arriba, y ese archivo ponerle un JavaScript para que redirija la mitad de la gente a una web y la otra mitad de la gente a otra, a un archivo y otro a otro. En uno de ellos el botón está en verde, en otro de ellos el botón está en rojo. Cuando probamos verde con rojo, el rojo fue el botón más clicado. Cuando probamos rojo con amarillo, el amarillo fue el botón más clicado. Cuando probamos amarillo con verde, el verde fue el botón más clicado. ¿Con cuál nos quedamos? Ni idea. Entonces, ese proceso es lo que nos va a ir llevando poco a poco a través de todo este diseño. Es mucho ensayo y error, ya lo sé, pero tenemos que vivir con eso. Tenemos que trabajar, tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos una propuesta arriba, una propuesta de una web ya hecha, tenemos que probar si eso funciona de verdad. Tenemos que ver cómo interactúa eso con la gente. Y la herramienta para probar eso es Analytics. No me vale que alguien me diga que psicológicamente el usuario va a hacer esto hasta que yo no lo compruebe. Aunque alguien lo diga y lo pensemos en un momento y lo subamos, luego lo comprobamos. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Vale? A lo mejor ocurre esto de los botones y no sabemos qué botón poner. Eso pasa mucho. Seguimos con la parte del proceso de diseño. Hasta ahora vamos creando los componentes que tenemos. Componentes me refiero a, necesito esta estructura, este contenido, y de esta manera. El cliente por este lado, y el cliente no me da, o mi jefe, o yo mismo más adelante, sé que he hecho todo esto por una razón y un motivo, que es que el orden de importancia y de jerarquía que tienen en mi web. Yo sé que he eliminado esta serie de componentes porque lo que van a hacer es distraerme al usuario. Sé que esto los he colocado en un segundo plano, como a lo mejor un footer, como a lo mejor páginas secundarias, etcétera, etcétera, porque necesito que esté, pero no necesito que me robe protagonismo. No necesito que me robe usuarios de mi home, de mi página principal. Una vez que tenemos todo esto, tenemos que pasar a la peor parte, la parte más complicada, la parte que más genera siempre en cualquier proyecto conflictos con todo el mundo, que es la parte de diseño, los colorines, la atmósfera de diseño. La atmósfera de diseño, últimamente, y aquí es donde eliminamos las imágenes completas de la web para presentarlas, porque la manera más práctica que hemos visto todos estos años de trabajar todo esto, de trabajar la imagen visual de la web, es por medio de guías de estilos. Guías de estilos o librería de patrones, Style Guides o Pattern Libraries. Ellos son una especie de composición de todos los elementos visuales que tenemos. Y cuando me refiero a elementos visuales, me refiero a que, lo que siempre os digo, tenemos que separar contenido de presentación. La guía de estilos es una especie de agarrar trozos de contenido e inyectarles
la presentación para que veamos cómo se va a ver. El contenido ya lo tenemos en nuestra web porque lo hemos definido previamente. Ahora agarramos pequeños elementos y los juntamos en un archivo muy grande y con ello estamos creando una guía de estilos. Yo considero, y el tiempo nos ha hecho ver que a mí, a varias gente con la que he trabajado, en varios equipos de trabajo, que la guía de estilo es lo más productivo con respecto a, 1, futuro. Más adelante, cuando nosotros queremos modificar algo, solamente tenemos que modificar un pequeño módulo en la guía de estilos. Diseño, igualmente, si queremos modificar algo, está allí, y estructura. Si nosotros hacemos una guía de estilos, normalmente se suele funcionar y trabajar en PSDs, en HTMLs también, en Illustrator, cualquier imagen se solía hacer. ¿Por qué? Porque la gente, yo iba dibujando, iba viendo cómo quería esto, iba dibujando, iba viendo cómo quería esto, iba dibujando, iba viendo cómo quería esto. Cambié a dibujar por diseñar, iba diseñando, iba viendo cómo quería. Ese es un método decente, un método muy bonito, pero imaginaos si todos los diseñadores supieran HTML y CSS. Eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque ellos mismos, en vez de diseñar, en vez de crear en el Photoshop, en el PSD, en el Illustrator, en cualquiera de ellos, crear el diseño, cómo se ve, podemos únicamente crearlo directamente en el HTML y en el CSS. Eso es genial, porque sencillamente nosotros llegamos y tenemos un conjunto de librerías de patrones, como por ejemplo la que tiene MailChimp. MailChimp tiene una librería de patrones muy bonita. Ellos han definido todos los elementos que van a tener allí. ¿Cuál es el problema de hacerla en PSD? Que es un doble trabajo. Si yo hago algo en imagen, digo Photoshop porque a lo mejor es con el que más yo he tenido relación, pero sé que está Illustrator, sé que está GIMP, sé que está Fireworks, sé que hay un montón de software, hay muchísimo software para poder trabajar la parte de imagen. Entonces es muy complicado modificar algo. Imaginaos que yo he creado una web. Yo he creado, mira, este es mi header, este es mi contenido, este es mi sidebar, este es mi footer, y así quiero que se vea. Muy bien. ¿Qué resolución estás haciendo eso? Pues lo estoy haciendo en 1024x768. Perfecto, eso es lo que va. Si alguien te firma eso, tenéis un contrato que tú no vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque por más que tú hagas una imagen de cómo se ve la web en Photoshop, si tú entregas eso a un cliente, eso no es como él lo va a ver. Eso es como nadie o mucha gente no lo va a ver así. Tener en cuenta la cantidad de resoluciones que tenemos hoy día, de dispositivos, de sistemas operativos, de diferencias entre tipografías instaladas en un navegador, en un ordenador, todo eso influye, todo. Y lo que tú tienes a 1200 píxeles dibujado, a 1200 píxeles ya no es lo mismo que lo que puede ver alguien a 1100. Eso puede influir y cambiar mucho en todo. Y luego cuando queremos un cambio, yo quiero que me cambies un header. No pasa nada, yo hago 3 diseños principales y con eso apañamos con el cliente. Perfecto. Hago un diseño pequeño para que se vea en resoluciones pequeñas, hago un diseño para que se vea cómo se va a ver en resoluciones medianas y hago un diseño para que se vea cómo se va a ver en resoluciones grandes. Por favor, cámbiame en el momento el header, agrégale un poco más de espacio por abajo. A cambiarlo en uno, a cambiarlo en otro, a cambiarlo en otro. Si nosotros trabajamos esa guía de estilo directamente en HTML y CSS, si los diseñadores hacéis el curso básico de frontend de Platzi, vosotros vais a tener ya una base para crearlo directamente en el HTML y cuando os pidan que reduzcáis el margen en todas las resoluciones, solamente tenéis que agregar un margin button igual 2.2m, 1.5m y ya se va a ver bien en todas las resoluciones. Una guía de estilos está viva. Una guía de estilo está viva como la web. Una guía de estilo se comporta como tiene que comportarse la web. Una guía de estilo es un conjunto de elementos que tenemos en nuestra web, todos colocados y agrupados para ver cómo se comportan todos ellos en las diferentes resoluciones, navegadores, todo ello. Entonces yo considero que la guía de estilos, probadla. Es una herramienta de las más útiles con las que me he encontrado en los últimos años. El cambio, yo creo que es uno de los cambios más revolucionarios con los que he empezado a trabajar ya hace años, pero aún hay gente que no, aún hay gente que intenta hacer la web en PSD. Intentar la guía de estilos, probadlas. Es una de los mejores conceptos. En HTML y CSS, si tiene interacción en JavaScript, también se añade la guía de estilos. Tenemos un archivito aparte que se llama patrones y lo trabajáis de esa manera.
Y así podemos jugar muchísimo con todos los componentes. Esto nos va a ayudar también a crear lo que se llama un diseño lineal. Un diseño lineal es un diseño que a nosotros nos permite agrupar los componentes de arriba a abajo, ¿vale? Simplemente ver cómo está el branding, el navigation, si tenemos un header o un slideshow, todo el resto de contenido, todo ello lo tenemos enumerado, lo tenemos compuesto en un pequeño archivo y eso nos sirve en la misma guía. Para hacernos una idea, no solo de los componentes, sino de la composición de esos componentes. Y hasta ahora es muy poco lo que hemos tocado Photoshop. No digo que no lo toquemos, atención, no estoy prohibiendo el Photoshop, es una herramienta muy buena, no estoy prohibiendo el Illustrator o el Fireworks, no estoy prohibiendo ninguno de ellos, es una herramienta muy buena. Y de hecho, sé de muchos diseñadores que trabajan y conocen muy bien el CSS y el HTML y utilizan Photoshop, Illustrator, el que sea, para ir ellos visualmente, ir creando una composición y verla. Les funciona muy bien para crear una idea rápida de lo que quieren hacer. Es perfecto. De hecho, ellos son gente que hace el wireframing en ese mismo software y después del wireframing agregan el diseño de los componentes y al agregar el diseño de los componentes ellos ya van creando toda esa parte de composición completa de la web y esa guía de estilos. Luego ellos mismos saben cómo va y lo pasan a HTML y CSS. No estoy diciendo que vaya el CSS y el HTML que haga el diseñador vaya a ir a producción final. A lo mejor, por supuesto, el frontend sea el que tenga que rehacerlo, pasarlo a preprocesadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sin embargo esto, sin esta misma composición, sin CSS, nos da una idea de que de verdad tenemos un orden lógico. Si nosotros leemos cualquier HTML que nosotros preparamos sin CSS, y ese es un ejercicio genial para todo lo que hagamos, vamos a ver si lo leemos como un libro, si tiene un orden lógico, si podemos entender ese contenido sin CSS, ¿vale? Si podemos entender ese contenido solo leyendo el HTML plano, sin CSS, lo hemos hecho bien. Una vez añadido el CSS, podemos hacer que eso se vea bastante bonito. Entonces, otro de los elementos que solemos tener en cuenta antes de ponernos a maquetar una web, antes de crear un diseño final, un producto final, y es interesantísimo, es trabajar con el gráfico de breakpoints. Un gráfico de breakpoints es donde nosotros queremos ajustar nuestros cambios en nuestra web según la resolución. Por ejemplo, ahora mismo no podemos basar un gráfico de breakpoints en dispositivos. Un gráfico de breakpoints en dispositivos es lo peor que podemos hacer porque nunca sabemos cuándo va a salir un dispositivo nuevo. Ya nos fastidió muchísimo cuando salió el iPad mini, mucho. El iPad mini fue una de las peores pruebas que tuvimos que pasar, muchos de los maquetadores, porque teníamos unas resoluciones bien bonitas, bien ajustadas. Teníamos el iPhone, el Android, X o Y, luego tenemos esta otra tablet, luego tenemos desktop. Y vino Apple y nos metió el iPad mini en un vacío temporal de breakpoints, espacio temporal de breakpoints que había allí, y todas las webs se fueron a tomar por saco. En España tomar por saco es como decir un poco en Latinoamérica, quizá, perdonad por la palabrota, se fue al carajo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer un gráfico de breakpoints, tenemos que intentar que se vea bien en todos lados. El gráfico de breakpoints, en realidad, quien nos lo va a dictar es una guía, porque nunca va a ser exacto, siempre lo vamos a modificar. Por más que lo planeemos, siempre vamos a terminar modificándolo, creedme. Como si nosotros tuviéramos una montaña y de la montaña nace un pequeño río. Imaginaros que ese pequeño río, ese pequeño manantial es nuestra web. Ese río va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega al mar. Ya es un río gigantesco como el delta del Orinoco, del Nilo, de cualquiera de ellos, pero en cualquier punto donde vayas hay agua. Eso debe ser los breakpoints con la información. Siempre debemos tener contenido en todos ellos. No importa en qué resolución la veamos. En 1024 se ve bien y en 1026 también. Y en 1040 también. ¿Por qué? Porque yo he agarrado desde la resolución más pequeña y he ido ampliando a ver cómo se ven todas ellas. Llega un punto en que se ve mal. Ese punto que se ve mal es nuestro primer breakpoint. Y como decía Stephen Hay, estiras hasta que se vea mal y cuando se vea mal,
metes un breakpoint. Acomodas todo, ajustas todo con CSS, sigues estirando. Se vuelve a ver mal, reajusto un poco todo con CSS, sigo estirando, este margen se ve mal, paro, meto lo que se llama, lo que se conoce como un minor breakpoint y ajusto ese margen. Minor breakpoint a un mayor breakpoint a nivel de CSS es lo mismo. Son breakpoints, son media queries y ya está, ¿vale? Luego vamos así. Una vez que tenemos que en nuestro cine de casa o en cualquier cine esa web se ve bien, hemos cumplido nuestra labor con los breakpoints. Como estáis viendo hasta ahora no hemos hecho solo HTML y CSS, hemos hecho un montón de cosas, muchísimas. Pero lo más interesante es la parte del prototipado en HTML, la parte del proceso. ¿Cómo hago yo? HTML, CSS, planeo, mando a producción, todo ello. Esa parte es bastante complicada hasta que nos ajustamos a un ciclo de 4 pasos. Nunca lineares. Este ciclo de 4 pasos jamás va a ser lineal. Es circular. Nosotros planeamos, y con planear me refiero a hacemos un contenido, el inventario de contenido del que hemos hablado, creamos wireframing de los que hemos hablado, diseñamos, desarrollamos, pasamos a producción. Este proceso es interesante porque no es algo que se tenga que acabar, no es algo que vayamos a acabar en cierto modo, es algo que vamos a repetir, repetir y repetir. Y es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con clientes externos, clientes que no son muy asiduos a la web, la presentación de screenshots, y con screenshots me refiero a presentables, o sea, lo que es un deliverable, algo que le entregamos al cliente final. Los deliverables no tienen por qué ser PSDs, repito, mucha gente me pone como excusa, ya, pero es que ¿qué le enseño a mi cliente si él quiere ver cómo se va a ver la web? Crea tu prototipo en HTML y CSS que va a ser mucho más rápido, sácale un screenshot y mándalo. Ya tiene su imagen de cómo se va a ver la web. Un screenshot es una imagen tan válida como un JPG o una imagen proveniente de otro software de diseño. Nosotros presentamos este plan, por decirlo así, porque es lo que yo suelo hacer, presentar muchos screenshots de los prototipos al cliente, porque es mucho más fácil la relación, o al jefe, o al equipo. Cambiemos esto acá, muy bien, CSS, cambiado, ¿esto qué os parece? Lo dejamos así. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a cambiar un par de cosillas, las cambiamos, perfecto, lo dejamos así, muy bien. Pasamos a la parte de diseño, y la parte de diseño quizás es una de las más complejas con CSS, o sea, la parte de presentación. La parte de presentación en CSS suele ser de las más complicadas o supuestamente de las más complicadas. Con Progressive Enhancement tenemos solventado muchísimo problema que solemos tener con CSS, pero sí que tenemos ese ambiente tipográfico, lo que es la tipografía, el color, la textura, el layout, la jerarquía entre uno y ellos, y si algo allí no cuadra, volvemos al plan anterior. Una vez que volvemos al plan anterior, como estáis viendo, volvemos en la fase de diseño igualmente. Siempre hay que volver a presentar, siempre hay que presentar. Yo creo que si en vez de estar el jefe o el cliente o el equipo encima de nosotros, estamos nosotros encima de ellos diciéndole revisad, 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 es una de las cosas que más nos facilita la vida. ¿Por qué? Siempre es mejor realizar un cambio y probar que realizar 100 y probar. Cuando realizamos un cambio como un margen inferior, ¿qué tal se ve? Bien, 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 bien. Utilizamos muchas herramientas como por ejemplo GhostLab o Adobe Edge Inspect para mostrarlas a todo el equipo que normalmente trabajamos bajo la misma Wi-Fi, la misma red. Ellos pueden ver todo el diseño, incluso lo pueden ver mientras nosotros lo creamos. Si ellos pueden ver el diseño mientras nosotros lo estamos creando, si lo tienen por allí y ven algo raro, ¿esto está bien, Wacos, o estás trabajando? No, tranquilo, estoy trabajando. Chicos, revisar ahora. Pasan cada uno, todos ellos revisan qué tal se ve en su navegador, pasan si hay fallos. También el equipo lo podemos utilizar como herramienta de testeo. Si tenemos un equipo de muchas personas, lo podemos utilizar como herramienta de testeo. Si tenemos un cliente, le podemos dar todas esas opciones para que él vaya revisando constantemente. Utilizar Dropbox si queréis, hay una herramienta que se llama, no me acuerdo el nombre, que te crea un túnel para que tú puedas, para que el cliente pueda acceder a tu servidor local y ver lo que tienes allí. Entonces, todo eso es muy interesante, siempre mantenernos acorde con el equipo, siempre estar nosotros encima de las personas para que corrijan todo ese proceso.
Obviamente el proceso no es nuestro solo. Las primeras fases hay que crearlas con un equipo de UX, marketing, digo para los que no somos toderos, para los que no hacemos todos nosotros, marketing, UX, ventas, todo ellos son los que tienen que generarlo. Creado esto, volvemos a presentar screenshot y volvemos al mismo proceso de antes. Siempre ese proceso. Planeamos, porque a veces la parte que modificamos es la de planear, a veces la de diseñar, a veces la de desarrollar. Producción. Hay que cambiar algo y producción. El caso es que todas ellas suelen acabar en producción. Solemos crear el documento para producción. Tener en cuenta esto, mientras más integrados estemos todo el equipo, mientras mejor trabajemos con UX, los desarrolladores, los diseñadores y marketing, mejor es el producto. La parte inicial pueden colocar ellos muchísimo, pueden colaborar muchísimo en cómo planear nuestra web, cómo planear todo. Así que, chicos, lo dicho, quereros todos los equipos, trabajad juntos, mientras mejor trabajéis por un fin, mejor. No separéis esos equipos. La mejor oficina donde yo he trabajado, estábamos todos juntos y eso era genial y brutal, aparte de tirarnos pelotas unos a la cabeza unos a otros, pero colaboramos muchísimo. Intentar hacer eso, intentar seguir un proceso que no se base en una imagen, sino que se base en un sistema, en una interacción con el usuario, todo ello, y tendréis muchísimo avanzado en todo lo que es el diseño web. O sea, toda esa parte de creación la tendréis bastante bien desarrollada y mejor creada, y mucho más escalable. Y hasta aquí, chicos, mi presentación. Yo espero que os haya gustado. Quereos muchos unos a otros. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí, el equipo de Platzi.